Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar, querida y amada iglesia Jeruel. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio acostumbrado de los miércoles, ¿verdad? En donde estamos llevando precisamente la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. En el capítulo 4, hoy vamos a ver los versos 13 al 15. Segunda de los Corintios 4, versos 13 al 15. Y bueno, ahí si tienen sus Biblias, les acompaño, les invito a que me acompañen, ¿verdad? A que vayamos directamente ahí a la epístola, en el capítulo número 4, versos 13 al 15, y dice así la Escritura: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Bueno, hay un tema que destaca en estos tres versos, y es precisamente la resurrección de Jesucristo y también la resurrección de los creyentes. Y esto está apoyado por dos virtudes o por dos cosas que Dios demanda de nuestras vidas. ¿Qué cosa? La primera es la fe en la persona de Jesucristo, y lo segundo es la esperanza, como una expectativa de un estado eterno y glorioso para todo creyente. Así que podemos ver claramente cómo es que pudiéramos sacar un tema claro respecto a esto, y por ello es que decimos que el tema de hoy es creyendo en la resurrección, ¿verdad? El verso número 13, mis queridos hermanos, vuelvo a leer, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí vamos a exponer un primer punto, que es creyendo por la fe misma, ¿verdad? Creyendo en la resurrección y creyendo por esta fe misma. Bueno, en este verso 13 podemos ver claramente que hay tres verbos importantes que nosotros podemos mirar. Primero, teniendo, ¿verdad?, que justifica a los dos siguientes, que es creemos y hablamos. Y los tres verbos de este mismo verso 13, pues están en tiempo presente para indicar una actividad continua de todo creyente que ha llegado a los pies de mi Señor Jesucristo. Ahora, con el verso número 1, o con el primer verbo, ¿verdad?, teniendo, bueno, Pablo está declarando una grande verdad, que como creyentes nosotros tenemos una característica natural propia y muy sólida dada por Dios. ¿Cuál? La de la fe en Jesucristo, depositada por Él mismo en nuestro corazón. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir esta frase, mis queridos hermanos, de teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito? Así lo dice el mismo verso, ¿verdad? Bueno, Pablo aquí lo que está considerando es precisamente lo que dice el Salmo 116, verso 10. Y les invito a que vayamos precisamente al Salmo 116, verso 10. Dice ahí: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bueno, aquí estamos viendo cómo es que claramente el apóstol Pablo está destacando la razón por la cual él refiere a esta fe, donde el mismo salmista, que escribe el Salmo 116, ¿verdad?, pues está consciente de su absoluta dependencia de Dios, porque lo ha libertado de la muerte. Y esto lo vemos desde el verso número 3 de este mismo Salmo 116. Y aquí es donde aseveramos que el apóstol Pablo conocía perfectamente las Escrituras y el Antiguo Testamento lo leía de forma constante. Así que él refiere esto que dice el verso número 3: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y bueno, vemos claramente cómo es que el mismo salmista estaba enfrentando, o se estaba
enfrentando directamente a la muerte. Y aunque él en su momento, al momento de clamar a Dios, seguía en el mundo de los vivos, bueno, pues eleva una oración cantando alabanzas de gratitud porque Dios había obrado en favor de su fe. Y vemos cómo es que aquí mismo en el verso 8 y 9 de este mismo Salmo 116 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces vemos claramente cómo es que cualquier creyente que en su momento ha llegado a los pies de mi Señor Jesucristo, bueno, entra en un proceso de morir como algo continuo en la vida cristiana, y el esfuerzo que tiene por exponer la Escritura y por mostrar lo que Dios ha hecho en su vida, bueno, esto trae, primero, gloria a Dios, segundo, edifica el corazón, tercero, en su momento nosotros nos sentimos que estamos muriendo porque estamos sufriendo por aquellas personas que, si bien vemos que están inmiscuidos en la oscuridad de sus pecados, también vemos que el Señor es el único que los puede salvar y los puede traer a flote. Y sobre todo a conocer la luz del Evangelio para que ellos sean salvos. Así que podemos ver claramente cómo es que aquí el mismo apóstol Pablo se puede decir que toma este pasaje de la Escritura y lo aplica directamente a su carta, a la epístola precisamente de los Corintios. Entonces vemos que hay una razón fundamental para esto, y es que él se identifica por completo con el salmista, como lo menciona precisamente en el mismo verso 12, ¿verdad? De esta epístola de segunda a los Corintios, en el verso 12, que dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea que aquí vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo considera que su ministerio siempre va a estar entregado al sufrimiento y experimentando la obra de la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo en su propia vida. Pero también el ministrar el Evangelio a otros que no conocían del Señor, bueno, traía vida a esas personas cuando en otro tiempo estaban inmiscuidos en sus delitos y pecados y estaban muertos. Entonces, aquí hay una doble intención. Primero, el apóstol Pablo, al momento de considerar que su ministerio está puesto para sufrir, bueno, esa es una condición de un siervo de Dios. Y por otro lado, el hecho de exponer el Evangelio, pues esto va a traer vida a aquellas personas que han llegado a los pies de Cristo y les traerá vida en abundancia. Entonces, con esto se puede decir que la segunda parte del verso 13, donde dice, ahí también creemos por lo cual hablamos, aquí hay un segundo punto que nosotros tenemos que exponer, y es creyendo y testificando. Pablo, vemos aquí claramente cómo es que no solamente se identifica con el salmista, sino que está viviendo las mismas aflicciones que el salmista padeció. Él también las está llevando a cabo en su propia carne, o sea, él mismo las está viviendo en carne propia. ¿Por qué? Porque la adversidad, la desilusión, la persecución, el sufrimiento, el sacrificio son en algún sentido padecimientos que abarcan también la vida de sufrimiento, muerte y resurrección de la persona de Jesucristo. Entonces vemos cómo es que en todo sentido la persona que llega a los pies de Cristo va a empezar a tener vida en abundancia, va a empezar a conocer de que verdaderamente la vida cristiana es una vida honrosa, que su vida tiene propósito, que tiene sentido y que algún día le llamará Dios directamente a la vida eterna cuando muera la persona, ¿verdad? Pero en todo tiempo, a veces el hecho de conocer de mi Señor Jesucristo y exponer el Evangelio va a traer sufrimiento para algunas personas. Así que si volvemos a leer la segunda parte del verso 13, dice, pero también creemos, por lo cual también hablamos. El mismo apóstol Pablo describe en Romanos 10, en el capítulo 10 de Romanos, ¿verdad? En los versos 9 y 10, bueno, él expone y él dice, confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Esto significa que nosotros,
Al momento de creer en la persona de Jesucristo, nuestra fe interior empieza a madurar a tal grado que nosotros vamos a después a mostrar un testimonio exterior, o sea, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con todo lo que está alrededor de nosotros. O sea que si confesamos obedientemente el Evangelio, ¿verdad? Como lo dice precisamente aquí mismo, en el capítulo número 9, en el verso 13, habla precisamente de esta experiencia que en su momento llevó el mismo apóstol Pablo. Y aquí se lo expone directamente a los corintios y dice así: pues por la experiencia de esta ministración, o sea, haber recibido el Evangelio, haber tenido el conocimiento de su palabra, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, todo lo que nosotros pudiéramos hacer y todo lo que recibimos de parte del Señor es prácticamente una edificación al corazón, pero cuando nosotros lo exponemos a otros, esto también edifica el corazón de otras personas que no han llegado a los pies de Cristo, pero ellos buscarán fervientemente buscar a Dios de todo su corazón. Entonces, con todo esto, ¿qué significa? Que estamos demostrando que nuestra fe, al momento de testificar de Jesucristo, pertenecemos a la familia del Señor y que tenemos esa esperanza de que algún día nos llevará directamente al reino de los cielos. Amén. El verso 14, mis queridos hermanos, dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que si nosotros hemos creído en la resurrección, bueno, también vamos a creer que seremos resucitados. Y esto es el tercer punto a exponer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la acción de creer y de hablar del Evangelio se basa en el conocimiento mismo de la resurrección de Jesús y la fe que tenemos en nuestra propia resurrección futura, que algún día el Señor cumplirá esa promesa para todos aquellos creyentes que han creído por la fe en Jesucristo como Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Ahora, las epístolas de Pablo revelan frecuentemente esta idea fundamental de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Miren, vayan por favor a la epístola a los Romanos en el capítulo número 6 y vean cómo el apóstol Pablo periódicamente en cada uno de sus epístolas está hablando precisamente de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 6 de la epístola de los Romanos, en los versos 4 al 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si vamos al capítulo 8, también de esta misma epístola, en el verso número 11, vemos que también sigue hablando el apóstol Pablo respecto a esto, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, está hablando también de la misma resurrección. En 1 Corintios, en el capítulo 6, si vamos para allá también, en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso número 14, también vuelve a hablar con toda autoridad el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí el verso 4, decimos, vayan por favor al verso 14, por favor, 6:14, dice: y si Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de lo mismo. En Efesios, en el capítulo 2, vuelve a mencionar el apóstol Pablo la intención de lo que Dios
considera para nuestras vidas Efesios en el capítulo 2, verso 6, y dice así, leo desde el verso 5, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vayan, una cita más, por favor, a la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2, verso 12, y dice ahí en el verso número 11 y 12, Colosenses 2, versos 11 y 12, y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, hablando de mi Señor Jesucristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, hablando del corazón, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos que a lo largo de todas sus epístolas el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, y esta doctrina se puede decir que es el centro y la esencia misma de todo el evangelio y de toda la proclamación que hacía el apóstol Pablo en todo el mundo. Entonces podemos ver claramente que Jesús, como primicias de todo su pueblo, garantiza la resurrección de todo aquel que ha creído y confesado a Jesucristo como su Salvador, como lo menciona precisamente Primera a los Corintios en el capítulo 15, verso 20. Primera a los Corintios 15, verso 20. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, aquí podemos ver claramente cómo es que mi Señor y Salvador Jesucristo es la garantía de un estado glorioso para todos los creyentes, ya que en su momento Él estará con nosotros en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a tener que comparecer algún día delante de nuestro Dios. Y esto es importantísimo, y ahí es donde mi Señor Jesucristo va a estar como abogado delante de nosotros, ¿verdad? Y por nosotros. Vayan ustedes, por favor, a Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan. Recuerden que Primera de Juan es de los últimos libros de la Escritura. Primera de Juan 2:1. Vean cómo dice ahí Primera de Juan en el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, todo lo que ha dicho con antelación a lo largo de todo el capítulo número 1, dice así: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esto, bueno, es más de mostrar que mi Señor Jesús es la garantía para todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice claramente el verso 14, y nos presentará juntamente con vosotros. Y podemos ver claramente que nosotros, cuando creemos en la resurrección, también estamos creyendo para ser presentados delante de Dios. O sea, aquí claramente el mismo apóstol Pablo está diciendo a los corintios en su carta: mis colaboradores, yo mismo y todos ustedes los convertidos, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, ¿sí? En su momento seremos presentados delante de Dios. Y Pablo en su momento, bueno, pues él está esperando la consumación de este evento glorioso que sucederá como promesa de parte del Señor y como esperanza para todos los creyentes. ¿Qué cosa? Pues ser presentados y estar ante la presencia de Dios mismo, y su esperanza no podía estar mejor fundada, ya que el mismo de Dios, al cual él proclamaba, ¿verdad?, ahora ya le podría ver en su trono cara a cara. Y sobre todo porque el mismo apóstol Pablo iba a formar parte, y nosotros también formaremos parte de esa gran multitud
que nadie podría contar, como lo dice claramente en el libro de Apocalipsis. Les invito a que vayamos ahí. Apocalipsis, recuerden que es el último de los libros de la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 7, versos 9 al 11. Capítulo 7, versos 9 al 11. Y dice: y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Recordemos que los vestidos de ropas blancas son las acciones justas de los santos. Y con palmas en las manos, y proclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esta es una grande promesa para todos nosotros, que algún día Dios nos va a llamar directamente a su presencia. Y debemos de estar preparados. Y debemos creer verdaderamente en la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, y también en esa resurrección futura que vendría para nosotros. Pero claro que esta fe tiene que estar acompañada de obediencia, de arrepentimiento de nuestro pecado, ¿verdad? Buscando tan solo glorificar y agradar a nuestro Dios. Por último, mis queridos hermanos, el verso número 15 dice ahí: porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pareciera que es un juego de palabras, pero si lo separamos, podemos exponer, ¿verdad?, nuestro quinto punto, que es creyendo por amor y agradecimiento a nuestro Dios. ¿De qué cosa? Respecto a la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, podemos ver claramente cómo es que el mismo apóstol Pablo, como padre espiritual de los corintios, el apóstol se dedicó a cuidar su crecimiento espiritual y a servirles de todo su corazón, inclusive poniendo su propia vida de por medio. Así que se angustiaba y padecía por ellos, sufría aflicciones, apuros, arriesgaba todo con tal de poder servir espiritualmente, ya no solamente a los corintios, sino a todos aquellos que les había predicado o que tenía un nexo directamente con ellos en lo espiritual, ya que oraba siempre por todas aquellas personas que él les había compartido, y sobre todo a las iglesias que ministraba. Entonces con ellos se gozaba en el evangelio, y con ellos también recibía un consuelo divino. ¿Cómo? Bueno, pues experimentaba su propia transformación, y al ver el crecimiento espiritual de aquellas almas que él había ministrado, bueno, sabía de antemano que esto le daba gloria al Señor, y esto edificaba también su corazón. Y por supuesto que se percataba que toda la obra y todo lo que hacía no era en vano. ¿Por qué? Porque la obra de mi Señor Jesucristo siempre va a traer buenos resultados espirituales para aquellos que predican el evangelio fervientemente y de forma puntual. Así que podemos ver claramente que el apóstol Pablo nunca renegó, mis queridos hermanos. Jamás renegó, se quejó de su ministerio al servicio de los corintios, nunca se quejó de algo, de algún apuro, nunca se quejó. Y yo creo que este es un buen ejemplo que nosotros debemos de tomar. Que no nos debemos de quejar por haber tomado el ministerio, que nunca sea una carga para ti el ministerio, que siempre lo tomes con gozo, con honor, con responsabilidad, grato, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor le da gloria, y esto nos debe de dar un orgullo tremendo al corazón de saber que servimos al Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver claramente que el apóstol Pablo, en su relación personal como apóstol con todos los miembros de la iglesia de los corintios, bueno, eso le impulsaba a declarar con seguridad y sin titubear en ningún momento, porque todas las cosas
que padecemos, las padecemos por amor a vosotros. Qué maravilloso saber que en su momento, pues cuántas personas que nos predicaron, en su momento sufrieron porque nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Cuánto hicimos padecer o hicimos sufrir a otras personas, o inclusive hasta fuimos groseros con ellos al momento de no querer saber de la persona de Jesucristo. Y hoy se puede decir que ya como somos convertidos, en su momento también podemos verlo a la distancia y damos gloria a Dios porque tuvieron la tenacidad, que todo lo que sufrieron lo hicieron por amor a nosotros, por amor a los escogidos, por amor a mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El verso 15 también dice, pero para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El que abunde la gracia en el mundo es una característica del amor inmerecido de parte del Señor hacia todos los hombres. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está viendo que a través de la gracia hay una espléndida cosecha de almas por la predicación del Evangelio. ¿De dónde? Por todos lados. Y en esto él está diciendo, bueno, si es espléndida la cosecha de almas por la predicación del Evangelio, no importa, y a costa de cualquier padecimiento y sufrimiento que él pudiera tener y sus colaboradores, estaba dispuesto a sufrir con tal que las personas llegaran a los pies de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento de la verdad y la salvación había sido sembrada por la gracia de Dios, y lo único que tenía que hacer el apóstol Pablo era predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya esa siembra ya estaba dada para que entonces pudiera cosechar muchas almas y pudieran llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Como lo dice claramente 1 Timoteo en el capítulo 2, versos 3 y 4. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No significa que sean todos los hombres de todo el mundo, significa que todos los hombres escogidos, todos los hombres y los del mundo, de los creyentes, serán aquellos que vengan al conocimiento de la verdad. Y debemos decir algo muy importante, que si la gracia de Dios abunda, es porque el Evangelio ha entrado en los corazones y en la vida de un sinnúmero de personas. Y esto, bueno, provoca que en cada corazón, en donde ha sido sembrado el Evangelio, donde ha sido transformada la persona a través de mi Señor y Salvador Jesucristo, bueno, pues busquen llevar también a muchos incrédulos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque en todo caso, bueno, quieren hacer sentida a los demás, aquellos que no conocen del Señor, la libertad de pecado, el vivir para mi Señor Jesucristo, y que ellos mismos tengan esta misma experiencia. O sea que todos los creyentes viven o vivimos para agradar a nuestro Dios y para darle gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, el objetivo más primordial de todo creyente es darle gloria a Dios y gozar del Señor siempre, edificando nuestro corazón con su palabra. Y el mismo apóstol Pablo lo enfatiza en muchas de sus epístolas. Por dar un ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, verso 11, y con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos, 1 Timoteo, en el capítulo 1, versos 11 y 12, dice así, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto es una grande promesa. ¿Para quién? Para todos aquellos que son creyentes, pero aún más para aquellos que están sirviendo. Yo sé que muchos de nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Y este es un mensaje también para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que estamos fervientemente buscando darle gloria a nuestro Dios, que no nos canse el ministerio, que siempre podamos estar sirviendo para su gloria, que podamos estar constantemente
siendo llevados al gozo ferviente de estar amando a nuestro Señor y sirviendo a aquellos fieles que asisten a nuestra querida y amada iglesia y a otros que no conocen del Evangelio, para que también puedan ser guiados a los pies de mi Señor Jesucristo y que sean salvos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que sea siempre la gloria del Señor en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el momento que tú nos otorgas para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder ser entendidos de todos estos conceptos que están en tu palabra, Señor, y para que podamos llevarlos a nuestro corazón en obediencia y poder glorificar el nombre de Jesucristo. Guarda nuestras vidas, guarda a todos aquellos que tienen un ministerio, Señor, en nuestra querida y amada iglesia Jeruel. Bendice a aquellos que, aunque no tienen un ministerio, querrán servir, y tú tendrás el tiempo para traerlos también, Señor, a que sirvan a tus pies. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, iglesia de Jesucristo.